Very few products spark such love and enthusiasm in their consumers' hearts as cigars do. To its followers, the enjoyment of the world of tobacco is more than a practice. It is a lifestyle linked to the pleasure of the senses. With the intention of revealing the elaborate process of such a carefully handcrafted product, and conscious of the hardship cigar aficionados encounter when seeking to deepen their knowledge in tobacco, La Aurora is pleased to present this trainee kit. This showing intends to enlighten areas of interest often unknown or overlooked about the cigar world. At the same time, it sheds light on the origin and history of tobacco through a historian specialized in this field, as well as one of the direct descendants of the oldest family in the Dominican Republic related to the making of premium cigars, Don Guillermo León. El tabaco fue el cultivo más difundido en toda América antes de la llegada de los europeos. Es decir, había tabaco desde Norteamérica, sembrado en cultivo, domesticado su uso, hasta el sur de América. Y su origen se establece más en la zona del Amazonas, o la gran región de la Amazonia. Pasa de la Amazonia a los grupos del Orinoco, en el sur de lo que hoy es Venezuela. Y de los grupos del Orinoco, los arahuacos traen tabaco a las islas. Y en las islas, el primer grupo que domestica tabaco, que lo hace cultivo regular, es el grupo de los taínos. Y los taínos básicamente existieron y se asentaron en la isla de Santo Domingo. En la llegada de Colón, toca San Salvador y recibe las hojas. Toca a Cuba tangencialmente para abastecerse de agua y después sigue a la isla de Santo Domingo. Y aquí es que se asienta. Aquí es que se hace el primer asentamiento europeo en América. Y entonces, ya asentados, ya hay más intercambio con los indígenas. Entonces, aquí fue donde por primera vez se encuentran realmente los europeos con la experiencia de ver todos los tipos de uso distintos del tabaco. Entre ellos, uno de los más importantes, el fumar tabaco. Los europeos se extrañaron muchísimo de estas costumbres. Nunca habían visto personas echando humo por la nariz, por la boca. Fray Ramón Pané, uno de los frailes que más convivió con los indígenas y que escribió su obra, una de las grandes crónicas de los inicios de la era colonial, se dice que fue el que llevó las primeras semillas en 1510, 1512, y en España se utilizaron esas semillas por orden real de que se empezaran a sembrar en España. Por eso se entiende que esos 1500 es la fecha que define la entrada del tabaco en Europa. Y luego, no todas las regiones europeas pudieron sembrar tabaco y se empezó a importar en Europa el tabaco proveniente de América y básicamente provenía de las Antillas. En la isla de Santo Domingo, el tabaco empezó a sembrarse tanto por indígenas como por europeos que venían a hacer diferentes tipos de actividades económicas. Durante los primeros siglos de la colonia en la isla, sin embargo, el tabaco se utilizó más para uso de la vida diaria que para empacarlo y exportarlo. Ahora bien, en los años 1700 comienza a abrirse la posibilidad de que el tabaco de esta isla llegara regularmente a España, porque en España se abre cada vez más la posibilidad de importación y de que esa importación nos favoreciera a nosotros. Y por eso se dice que la sociedad tabaquera del Cibao surge en los inicios del siglo XVIII. Poco a poco, en el Cibao se va formando una sociedad que va a empezar a depender del tabaco para poder hacer grandes negocios, para poder vivir y hacer otro tipo de economías. Y ahí es que ya al finalizar el siglo XVIII,
esa sociedad tabaquera había creado el ecomercado del tabaco. Es decir, que desde la producción hasta la exportación se fue estratificando una sociedad especializándose en diferentes tipos de trabajo. El que producía, solo producía. El que comerciaba a nivel de intermediario, solo hacía eso a nivel de intermediario. El que transportaba era solo transportador. El que luego llevaba eso a los puertos y habían casas comerciales en los puertos, eran los comerciantes. Y luego estaban los que transportaban a Europa y los que recibían el tabaco en Europa. Es decir, que hubo una división del trabajo que fue creada a partir del tabaco. Y eso es muy importante porque ese cultivo permite la diversidad de empleos y de oficios. Esos últimos 50 años, 40 años del siglo XIX, quedó consolidado el tabaco por la aparición ya no solo de siembras, ya no solo de artesanías domésticas, sino de manufacturas. Es decir, empezó a producirse cigarritos puros, empezaron a producirse también cigarritos chiquiticos tipo cigarrillos, pero manuales, uno a uno, y se crearon a fines del 19, ya diríamos consolidándose, tabaquerías y cigarrerías. Y entre esas primeras cigarrerías aparece la Aurora. The 3rd of October of 1903, before the age of 19, and armed with an entrepreneurial spirit and a far-sighted vision, Eduardo León Jiménez founded La Aurora with only 2 tobacconists and a total payroll of 6 employees. El involucramiento de la familia en el tabaco data desde mi bisabuelo, Gavino León, quien era cosechero. Luego mi abuelo cosechó también la tierra con él y digo que es un hombre visionario, puesto que no solo cosechó tabaco, sino que transformó la materia en cigarro y logró exportar productos también al extranjero. La fundación de la Aurora data del año 1903, cuando mi abuelo, Eduardo León Jiménez, la funda en Guazumal, a pocos kilómetros de Santiago, con mucho deseo de trabajar y con unos valores que se han ido transmitiendo de generación en generación y todavía hoy están vigentes. Recuerdo que papá me contaba que los cigarros, para poderlo llevar al comercio, había que transportarlo en carretas y en burros. En la ciudad, en el pueblo, también habían cigarrerías y tabaquerías. Pero todas esas fábricas desaparecieron después, con el tiempo. Y la única de las primeras fábricas de cigarros de la República Dominicana todavía existente, es decir, de todas las fábricas existentes, la más antigua de todas y de mayor tradición, es la Aurora. Don Eduardo León Jiménez tenía objetivos de exportación de cigarros desde que fundó la Aurora. Evolucionó a través del tiempo y adaptándose a los cambios tecnológicos y también adaptándose a las necesidades de exportación, a las oportunidades de llevar el tabaco, el cigarro dominicano fuera. Luego de mudarse en Santiago, ya para los años 30, fue creciendo en empleomanía y se fue desarrollando. Prácticamente la historia del cigarro dominicano es la historia de la Aurora, porque es la de mayor tradición, sin fallar y aumentando y diversificando su producción. Toda mi vida he estado involucrado en la Aurora. Recuerdo sentarme con papá sin haber trabajado en la compañía de pequeño. Papá compraba el tabaco él mismo, revisaba, daba las autorizaciones. Un día está revisando los cerones, le traen uno y entonces empieza a revisarlo porque el tabaco viene manilla sobre manilla. Empieza a ver, saca una manilla, la huele. Y entonces le dice al cosechero, ¿y tú tienes una mata de naranja en el conuco?
El cosechero pues echó para atrás y dijo, sí, don Fernando, ¿y cómo usted lo sabe? Dice, no, mira, esa manilla se dio debajo de esa mata. Pero ¿cómo usted lo sabe? Dice, bueno, por la característica del olor. Siempre escuché a papá hablar de la calidad. Para él eso era una de las cosas prioritarias. Cuando estaba en la escuela se me premiaba con poder trabajar los veranos. Recuerdo que todos los tíos y papá tenían su labor específica y sin embargo, al tomar una decisión, pues todos se reunían y tomaban una decisión en consenso. Me siento una persona privilegiada de haber podido tener una enseñanza de personas tan dedicadas al trabajo, tan nobles, que esa misma experiencia pues se la paso a mis hijos, los mismos valores. La unión familiar siempre ha sido para nosotros algo muy importante. Cada día aprendíamos muchísimo con él. Era una enciclopedia andante. Recuerdo que también me contaba que el primer formato que se desarrolló en la fábrica era el cigarro preferido, muy especial para nosotros, para la Aurora. No solo por ser el cigarro, la forma tan especial que es el perfecto, sino que ese cigarro se trató siempre con muchos celos en cuanto a la calidad se refiere. Today, La Aurora relies on a workforce of over 750 employees and produces more than 400 million cigars a year. Its cigars are highly regarded as the best made in the Dominican Republic by many magazines of the tobacco elite. La Aurora is at the forefront in adapting its production to the trends and demands of its consumers. Throughout this tremendous growth since its inception, however, La Aurora has kept paramount its loyalty to the early 20th century heritage of manufacturing tobacco with painstaking consideration and skilled handcraftsmanship. En Dominicana nosotros tenemos un sistema de seguimiento para cada uno de nuestros tabacos día a día para que el producto final que va a componer un cigarro premium sea un producto de máxima calidad. Comenzando desde la semilla que seleccionamos hasta el tabaco que empacamos. Y supervisamos que así se haga. El cigarro premium se hace con hojas premium. Son hojas con una calidad uniforme por cada piso foliar, con colores uniformes y sin daños a nivel de rotura, sea por el hombre o sea por el medio ambiente. Lo primero que se hace es seleccionar las semillas que sean uniformes, plantarla en campo retirado para que no haya cruces de una con otra y siempre tengamos el mismo fenotipo de la planta que vamos a utilizar en una liga determinada. Se seleccionan los tamaños de semillas entre 350 a 400 micras de tamaño para que todo venga uniforme. In nursery gardens, seeds are taken care of for 42 days until they are ready to be transplanted into the field. This ensures all plants have stems of the same thickness and length, in effect guaranteeing uniform growth. Cada 7 días se recolectan 2 hojas de tabaco, quiere decir que esas 2 hojas tienen que ser uniformes en la madurez y tienen que tener una misma composición química, porque al momento de utilizarla en los cigarros tiene que haber un balance, tiene que haber equidad en cada uno de los cigarros que se hagan con ese corte. El tabaco negro se cosecha de 2 hojas en 2 hojas porque la planta madura de 2 hojas en 2 hojas. Se toma por piso foliar, corte 1, corte 2, corte 3, hasta corte 8, que normalmente tiene una planta, porque son 16 hojas, de 2 hojas por cada piso foliar, exceptuando algún tipo de olor dominicano, el tipo conérico, que lleva mucho mayor cantidad de hojas. Once the 4 lowest leaves, called bajeras, have been eliminated, a plant of tobacco will have 4 leaves of tobacco seco, 4 leaves of tobacco viso, and 4 leaves of tobacco ligero, which results in a ratio in leaves of 33, 33, 33, or 1/3 of each type. El tabaco seco tiene la ventaja de que un tabaco con poco aceite, pero con mucha combustión, y aporta en el sabor. Son hojas un poco dulces
que combinan muy bien con el resto de la planta en una fumada. Los tabacos visos son un poquito más fuertes, mayor impacto nicotínico que los tabacos secos, con más sabor, más aroma, pero más baja la combustibilidad. Y los tabacos ligeros son las hojas más aromáticas, con un poquito menos de sabor que las hojas de tabaco viso, pero con más impacto nicotínico. Una vez el tabaco es cosechado, se lleva a las casas de curar o ranchos de curar tabaco, donde se pasa un periodo de alrededor de 45 días. Es una de las más importantes etapas del tabaco, porque hay una transformación de un color verde que se da en el campo hasta una hoja marrón, marrón oscuro, marrón claro, en dependencia del corte, que es la etapa final de ese curado. Hay una transformación química donde esa hoja se convierte en amarilla, donde los almidones, los azúcares comienzan a transformarse y comienza a producirse una de las características más buscadas en tabaco negro, que es el olor del tabaco. Una vez el tabaco es curado, es zafado con la humedad ambiental para evitar tener que aplicar agua, evitar que el tabaco esté muy reseco y se rompan. Una vez el tabaco es zafado de la casa de curado, es llevado al almacén y se lleva a procesar, donde se fermenta el tabaco. El primer paso que se ejecuta es rezagar el tabaco, aún yendo desde el campo, separado por corte, pero no evita que hayan algún tipo de liga. Separar el tabaco de acuerdo a la textura, de acuerdo al tamaño, por color, por niveles de daño. Una vez el tabaco es separado y clasificado, se somete a un periodo de reposo de 2 meses mínimo para que los colores se unifiquen, sean uniformes, antes de comenzar la fermentación del tabaco, que va a generar los beneficios del tabaco en el proceso. Una vez decide que el tabaco va a ser fermentado, se toma por piso foliar y se hidrata en una máquina especializada. Alguna gente lo usa manual, dependiendo del objetivo, si es para tripa, para capote o para capa. En el caso exclusivo de la capa, se utilizan hidratación sea con vapores o con agua presurizada para evitar el manchado. La tripa y los capotes normalmente son sometidos a la moja presurizada con un equipo que la hidrata y se pone en reposo para posteriormente comenzar el despalillo de ese tabaco. En los almacenes, una de las etapas importantes es la fermentación. Ocurren varias fermentaciones durante todo el ciclo completo del tabaco. La primera fermentación es cuando se recibe en el almacén, que se le saca el exceso de humedad que llega del campo y se pone en reposo. La segunda fermentación es cuando se decide que el tabaco se va a despalillar. Se suelta de la manilla, se pone suelto en unos cajones especiales, se hidrata y se fermenta por 18 días. A los 18 días ese tabaco se enfunda, se le entrega a las mujeres que trabajan en el proceso de palillo pesado, siempre manteniendo los pisos foliares. Primero los tabacos más finos, los tabacos menos finos, hasta finalmente los tabacos más gruesos. Es decir, los tabacos secos primero, los tabacos visos después, los tabacos ligeros de último. El despalillado consiste en la separación de 2/3 de la vena principal a la hoja, planchar esa hoja y separarla por tamaño, por textura. Y se plancha de un día para otro para moldar ese tabaco de tal manera de que se mantenga bien uniforme y el tabaco siga unificando los colores. El paso siguiente, se saca de la plancha, desde el palillo, se lleva a los pilones de fermentación. Esa es la tercera fermentación que ocurre en los tabacos para cigarro, los tabacos negros, por un periodo de no menos de 45 días. Se van cambiando de pilón a pilón. Primero se comienzan con pocos volúmenes. Por ejemplo, si un pilón se va a hacer de 1000 kilos de tabaco, el primer pilón se hace 250 kilos. Una vez pasaron 2 semanas que ese tabaco fue virado y cambiado de posición, el de arriba hacia abajo, el de abajo hacia arriba y hacia el centro, se unifica en otro pilón más grande de 500 kilos y se sigue el mismo proceso donde se le da por lo menos 1 o 2 cambios, con temperaturas dependiendo del piso foliar. Los tabacos secos se fermentan con temperaturas no mayores de 39-40 grados Celsius. Los tabacos visos se pueden fermentar hasta 41-42 grados Celsius y los tabacos ligeros no más allá de 44 grados Celsius para evitar posteriores deformaciones en la hoja. Una vez el tabaco está seco, que la humedad oscila entre los 16 y 17%, es recogido, pesado y se procede al empacado de ese tabaco. El empacado usa una prensa hidráulica o neumática donde se coloca en una caja 100 libras de tabaco
y se le da un volumen más o menos de unas 14-16 pulgadas de altura. Una vez el tabaco está empacado, se lleva a los almacenes de añejamiento donde el tabaco prevalece por un periodo de 4 a 5 años para comenzar el consumo. Después que nuestros técnicos han seleccionado, han procesado nuestros tabacos y ya están dentro del área de añejamiento de tripa, sea tabaco internacionales o sea tabacos locales, ahí que verdaderamente empieza el proceso de selección de las hojas para hacer los blends. Esos tabacos por grado y por tipo de país o por procedencia son llevados a la mesa de blending, donde se va a hacer un grado puro de cada uno de ellos. Each type of tobacco will form unique characteristics on a smoker's palate, depending on its origin, type of seed, type of soil where it was planted, and the amount of water and sun received during its cultivation. These may be chocolatey, woody, fresh, peppery, vanilla, earthy, cocoa, roasted coffee, and more. Nos concentramos en buscar esas notas que al final, cuando tú las juntas todas, te den una característica definida, como son las notas amaderables, las notas cremosas. Cada suelo tiene una nota en particular. Abrimos una serie de hojas por procedencia, por país o por zona, para de ella ir sacándole todas las notas, sea fortaleza, sabores, aroma. Vamos a decir que de todas las notas que tú has encontrado, has seleccionado 4 tabacos, como es el caso de los preferidos. En el caso de los preferidos, se seleccionaron las hojas que mejores notas armonizaran entre ellas, que se casaran, no importando de qué procedencia vinieran, sean de Brasil, sean de Nicaragua, sean de Perú, sean dominicana, Camerún. The cultivation area of tobacco in Africa has a semi-tropical climate with high humidity, as well as Ecuador and Peru. In the United States, the environment is more temperate, while in the Dominican Republic and Nicaragua, growing areas are purely tropical with low humidity. The secret in creating unmatched cigars is in the thorough supervision and extremely selective process the incoming crops go through, carried out by the most expert tobacconists with no less than 20 years of experience practicing the craft. En el caso de preferido, se le dio la característica de que tuviera una fortaleza media, pero con mucho sabor. Para lograr llegar a ese blend de preferido, tuvimos que hacer más de 90 tipos de prueba y error para poder llegar al punto de que ella armonizara. Luego que se encontró la armonía perfecta del cigarro preferido, esos tabacos que fueron elegidos se seleccionaron para ser llevados a un segundo añejamiento en toneles de ron. The additional aging period in rum barrels is unique to La Aurora. This exclusive technique brings to each masterpiece cigar an indescribable and unparalleled flavor. Para nosotros es otro proceso tan especial porque el tabaco adquiere un aroma y un sabor particular en esas barricas. Son barricas usadas de ron hace muchos años, con lo cual no transfiere ningún tipo de olor a ron, pero sí ese remanente que queda ahí del quemado de la barrica se transmite al tabaco, que el tabaco es hidroscópico y absorbe cualquier olor que esté a su alrededor. After pinpointing which tobacco to use in a blend, such as in Los Preferidos, the process does not stop there. Luego de eso, pasa al aging room, donde las humedades van a ser homogenizadas por espacio de 15 días. En 15 días, sacamos esos cigarros de ahí y lo probamos. Hay un equipo de fumadores expertos que cuenta como de 7 o 12 panelistas, donde finalmente van a decidir cuál de esas ligas que estamos dando es la que mejor armoniza más de todas. Siempre pensando en la armonía que se anda buscando en ese producto. A partir de ahí se seleccionan los mejores torcedores que nosotros tenemos en la fábrica.
lo más viejo, lo más experimentado, porque como verás es un producto muy delicado de hacer y no puede hacer una cantidad mayor de 100 porque no lo permite. El formato que tiene es un formato muy cuidadoso. Cuando se ha completado el ciclo y que calidad prueba con todas las variables que entran en juego, pues ese cigarro va al aging room. El aging room es el área donde pernotan los cigarros, donde se añejan los cigarros, es como el vino, el área donde tú colocas tu vino para que se armonicen los aromas, los sabores. Lo mismo con el cigarro. Tú lo pones dentro de tu aging room y lo vas monitoreando. 15 días, 20 días, un mes, 2 meses. En el caso del preferido, mínimo 6 meses, encontramos que era el punto ideal donde todos los tabacos que entraron en juego, la capa, la tripa, el capote, armonizaban perfectamente. Para nosotros el preferido es el ícono nuestro. Es el cigarro más especial, un cigarro que tiene un empaque con unos tubos preciosos, que es el cigarro, desde los orígenes nuestros, el cigarro más viejo, de 1903. Solamente el 5% de materia prima que preparamos en la fábrica va para preferido, igual con la capa. Los tabaqueros producen solo de 100 a 125 unidades al día. Desde que se siembra hasta que va a las manos del consumidor pueden pasar hasta 8 años. Es la bandera la Aurora. Aquí hay una cosa que hay que destacar de la Aurora, de la familia León y de León Jiménez. Y es esa capacidad de un trabajo impecable, de un trabajo de búsqueda de calidad en todo momento, con organización, buena tecnología y disciplina. Hoy la Aurora está desde 1903 produciendo cigarros de buena calidad, gracias a que ha tenido una tradición familiar integrada en la cultura del tabaco dominicano. Enamorado del tabaco dominicano, enamorado de los cigarros, enamorado de producir un producto premium de buena calidad. Somos de los pioneros realmente produciendo capa y produciendo cigarros con capa nativa dominicana. En el siglo XXI, estamos viendo, empezando el siglo XXI, la Aurora ahora que está realmente alcanzando mayores niveles de diversificación y alcanzando mayores lugares en el mundo en la colocación de cigarros. Prácticamente, diríamos, con las mejores calidades del cigarro dominicano de hoy. Hoy día estamos en más de 50 países. Nuestro objetivo es estar o hacer de las marcas de la Aurora marcas mundiales. Queremos estar en todos los sitios, en todo el mundo. Queremos ser una marca de mucha imagen. Queremos ser República Dominicana. Así como fuimos los primeros que el mundo conoció como cultivadores de esta planta, también hoy en día somos los primeros exportadores de tabaco en el mundo. Es decir, es un cultivo y es un producto, es una mercancía que se ha mantenido a través de toda la historia dominicana ligado con las sociedades que han vivido aquí y hoy en día el producto que también nos sigue identificando en el resto del mundo. The enjoyment of a fine cigar is a way to connect with one of the oldest traditions in America, La Hispaniola and the Dominican Republic. La Aurora's cigars are merely the gifts from that pursuit of perfection that initiated with the Indians and Europeans and is still present in their descendants, the León family.